Hoy quiero compartirles de una película que a mí me gusta mucho. De hecho, es una serie completa. ¿Alguien ha escuchado de Star Wars? La Guerra de las Galaxias. Es una serie de películas que empezó hace muchos años. En los 70 salieron las primeras películas y el año pasado salió la última. Bueno, más o menos. O sea, siempre dicen que es la última, pero salen más. Entonces, ya llevan 9 películas más precuelas, más series y un montón de cosas. Es todo un universo. A mí me gusta mucho. No conozco del todo, pero me gusta. Entonces encontré una relación al ver la última película, que les digo, en diciembre, salió la última. Entonces encontré una relación entre esta ciencia ficción y nuestra realidad y quisiera compartírsela. Espero que no se aburran. Les voy a compartir más o menos la esencia de estas películas. Como en todo, existen dos bandos, los buenos y los malos. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Los buenos se les llaman Jedis y a los malos les llaman Sith. Estos dos se rigen por dos tipos de energías. Los buenos, los Jedis, por la fuerza. Entonces, ¿han escuchado esa frase que dice que la fuerza te acompañe? Pues viene de estas películas. Y es porque los Jedi, eso se decían cuando iban a hacer algún tipo de cosa, ¿no? Les decían, pues que la fuerza te acompañe. Y los Sith entonces seguían por el lado oscuro. Entre todas las películas es una guerra constante entre la fuerza y el lado oscuro. Entendí que la fuerza y el lado oscuro no es un lugar. Podría entenderse como están del lado oscuro y del lado clarito, ¿no? Pero no, es algo que está en los corazones de la gente. Y aquí encontré la referencia entre que la fuerza es como el corazón de Dios que está dentro de nosotros, lo que nos guía. Y el lado oscuro viene siendo la maldad, que también está dentro de nosotros, en nuestra naturaleza, el bien y el mal en nuestras vidas. Y Pablo lo explica mejor que nadie, así que creo que lo vamos a entender mucho mejor. En Romanos 7, 21 y al 23 dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Esta es la esencia de Star Wars. Es una guerra dentro de nosotros, en mi mente, en mi corazón, entre la bondad y la maldad que también está dentro de nosotros. Por eso es que creo que Pablo y George Lucas, el creador de Star Wars, son unos genios. Lo explican, uno lo explica en un versículo así de fácil y el otro lo explica en 9000 películas. Al final de casi cada película, la fuerza siempre vence al lado oscuro, pero resulta que el lado oscuro siempre estuvo oculto en alguno de los personajes y está listo para que en la siguiente película cause un enorme problema. Y como sé que nadie va a querer ver todas las películas para entenderle, y pues quizás no hayan visto la última, se las voy a contar bien rápido. Ha sido de mis películas favoritas, porque aunque parece que el lado oscuro por fin se fue totalmente y ya no va a volver a aparecer, resulta que yo me imagino que pueden llegar a hacer otra, porque está para darle más, pueden hacer otra trilogía en donde la última que quedó buena, la última Jedi, decide armar un grupito para hacer más Jedis con otro grupo de aprendices. Les enseña y en alguno vuelve a surgir el lado oscuro y se vuelve a inclinar hacia ese lado. Y ahí tenemos otras 20 películas. Porque es una historia que se repite y se repite y se repite. La historia de los buenos y los malos. Como digo, no es esta la única saga o serie de películas que hablan de buenos y malos. Tenemos todas. Y eso es por lo que hay en nuestro corazón. Entonces, quiero contarles de
esta misma historia que se repite en la Biblia. Y esto está en el libro de Reyes. Hay reyes que se levantaron, reyes buenos y reyes malos, tantos que cuando seguía leyendo esta historia pensaba, ¿en serio otro malo? O sea, uno ya hizo algo bien y va a volver a hacer otra vez lo malo. Y ahorita lo vamos a ver. Con calma, ustedes pueden leer todo el libro de Reyes. Es historia. Al que le guste la historia, le va a gustar. A mí me dio un poquito de sueño, lo tuve que leer en 2 días, porque me dio sueño, pero es una buena historia que narra sobre… Esta lista está dividida en 2. Los reyes de Israel y los reyes de Judá. Los reyes de Israel en su mayoría pues fueron malos, y los de Judá pues ahí iba entre buenos y malos. Entonces desde esta lista me quiero enfocar. Está en Segunda de Reyes, vamos a avanzar más o menos a la mitad de la lista, y entonces en el capítulo 18, en el versículo 3, empieza a hablar de un rey. Ya antes había habido otros, pero les voy a hablar de este en especial. Ezequías. Y aquí dice, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Ezequías fue muy bueno. No les voy a poner toda la cita de todo lo bueno que hizo porque es muchísimo. Se los voy a ir abreviando y contarles un poquito la historia. Ezequías pues fue súper bueno, nos cuenta un poquito. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Para que tengan un poquito de referencia, los de antes en el versículo decía como, y él hizo lo agradable a los ojos de Dios, pero no destrozó las columnas sagradas ni derribó los altares. Entonces, como no los había derribado, pues la gente podía volver a llegar a esos lugares y volver a adorar a esos dioses. Pero este rey, Ezequías, él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehustán. Él hizo lo que nadie más había hecho. Fue un rey súper bueno. Y así podríamos empezar esta serie de películas. Con este rey que hizo algo súper bueno. Y en eso, pues, se murió. Y como siempre, el hijo es el que llega al trono después del rey. Después del que se murió el papá, entonces, su hijo se llama Manasés. Y este lo encontramos en el capítulo 21. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. O sea, volvió a hacer todo lo que su papá ya había logrado destruir. Lo volvió a levantar, volvió a hacer todo mal. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Esto está súper fuerte. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Su padre ya había hecho algo bien y llega y hace todo mal. O sea, antes habían habido reyes malos, ¿no? Como que le declaraban la guerra a otro malo, ¿no? Pero hasta ahí. O no confiaban en Dios o adoraban así. Pero ya no tenía que adorar, sino que lo construyó para adorarlo. Me parece bien feo que sacrificó a su propio hijo en el fuego. O sea, a ese nivel de maldad llegó este rey. Luego muere su hijo Amón se levanta, también malo, vuelve a hacer cosas malas. Después llega Josías. Llegamos a la tercera película. Ya. Llega Josías en el capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén, 31 años. Después dice, él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Un niño chiquito que no tenía muy bien el conocimiento. Quizás yo me lo imagino así. No sé ustedes, yo me imagino a un niño que tenía tanto miedo de lo que su padre estaba haciendo que decidió hacer lo agradable a Dios. Yo me lo imagino así.
porque con 8 años no tienes la capacidad de decidirlo. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Josías hizo muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Pueden leerlo también, su historia dura varios capítulos. Y algo, por ejemplo, que me llamó mucho la atención que hizo Josías es que mandó como a limpiar el templo, algo así, y le sacan la ley y se la muestran los sacerdotes. Y él dice, no puede ser, esto no lo sabía. Por eso Dios está tan enojado con nosotros. Esto tenemos que enseñárselo al pueblo y el pueblo tiene que saber lo que Dios dijo. ¿Por qué está enojado con nosotros? ¿Por qué nos está yendo tan mal? Entonces, él vuelve a hacer públicas estas cosas y vuelve a agradar a Dios en eso. En el versículo 25 del capítulo 23 dice, nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Aquí la historia está increíble, ¿no? Ya llegamos como al punto del bueno, empezamos con un bueno, malo, malo, bueno, nos recuperamos. Pero después de él otra vez, no puedo creer que después de él todavía hubo un montón de reyes que volvieron a hacer lo malo, volvieron a construir altares, volvieron a adorar a otros dioses. Otra vez lo volvieron a hacer tan mal. Esta lucha de generación en generación entre la bondad y la maldad, en reyes buenos, malos, medio malos, es la misma historia que vemos repitiéndose en la historia, en las películas, en nuestra realidad, en nuestra vida. Los buenos y los malos saliendo y peleando. Esto pasa por la guerra de la que habla Pablo, una guerra entre seguir lo bueno y la maldad que hay en nosotros o dentro de nosotros, como lo dice Romanos 7. En el versículo 19 al 20 dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es una guerra constante. ¿Cómo escribirías eso? Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo malo, pero lo hago. Es una guerra que ni siquiera nosotros mismos controlamos. Es una guerra dentro de nosotros que no controlamos. Hay un personaje en esta última película, en esta última trilogía que se llama Kylo Ren, que al principio me cayó mal, porque era otro malo y era como, otra vez salió un malo enmascarado, ¿no? Al principio me caía mal. En esta última película tengo que confesar que amé al personaje y me encariñé y lloré. Lloré cuando se murió, porque se nota a lo largo de estas películas su lucha entre hacer lo correcto y la maldad que había en él. Él, se las cuento, ¿no? Porque no la van a ver, ¿verdad? Se las cuento. Él tiene como un momento de claridad. Llega su papá, Han Solo, y empieza a escucharlo como, ok, sí, mi mamá, Leia, tengo que hacer lo correcto. Y en eso, en la toma, se empieza a apagar la luz, como que se empieza a meter el sol, hay oscuridad, y enciende su sable láser y mata a su papá. Y es como, no, Han Solo. Pero después él empieza a tener como recordar a su papá y recuerda lo que le decía en ese momento, como tienes que hacer lo correcto, tienes que hacer lo correcto. Y en la última película él está solo, se quedó solo en una isla y dice, tengo que hacer lo correcto, lo sé, pero no sé cómo. Y en ese momento él, aunque tenía una lucha con la oscuridad dentro de él y hacer lo correcto, él decide hacer lo correcto. Al final de estas películas se redime, llega y lucha a favor de la buena, le ayuda, la revive de hecho, y muere él al entregarle su vida a ella prácticamente, él muere. Y entonces ya me cayó bien el personaje, pues se volvió bueno, ¿no? Entonces
me encantó ver la lucha que hay en Suser a lo largo de estas películas, porque creo que es algo que vivimos diariamente, a lo mejor no tan así, o sea, con sables láser, ¿verdad? Pero es algo que vivimos diariamente, la lucha dentro de nosotros entre hacer lo bueno, pero hacer lo que ya es fácil, lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Él toma una decisión al final y es una decisión que nosotros también debemos tomar. Hay una canción que a mí me encanta y como siempre Mac les recomienda canciones chidas en sus prédicas, entonces ahí les va una. La vez pasada también les compartí una, no sé si la escucharon, pero bueno. Esta canción se llama Yo elijo a Dios, es de Tales Roberto, es un cantante brasileño, pero esta canción está traducida al español, entonces pueden escucharla, y si no, en portugués de todos modos se entiende, porque es muy parecido el idioma. Esta canción, no se las voy a cantar porque me da pena, pero les voy a decir lo que dice. Día tras día, el pecado viene y me llama. Día a día, circunstancias vienen, me llaman. Día a día, tentaciones vienen y me llaman, mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya viví y ahora vivo la vida de Dios. Me encanta esa canción porque describe totalmente esta decisión de decidir por Él, porque no van a dejar de venir tentaciones, no van a dejar de venir circunstancias que nos tienten a pecar, no van a dejar de venir. Pero la decisión correcta que debemos tomar es: yo elijo a Dios. Yo elijo ser su amigo, yo elijo su camino, yo elijo la fuerza. Día tras día. ¿Sabes? He entendido que nuestra lucha no es de una sola vez. No es como, pues ya una vez dije que ya no iba a hacer eso. La verdad es que siguen habiendo circunstancias que nos llevan a eso. O sea, las personas que dicen, no, pues ya no va a fumar, ya no va a tomar. Ajá, al día siguiente, ¿de verdad no tomas ni fumas? La verdad es que es una decisión constante. De al día siguiente volver a decir, no, hoy no voy a tomar. Y al día siguiente, yo ya no tomo, yo ya soy libre de eso. Y al día siguiente, aunque siguen habiendo tentaciones y sigues deseándolo, es una lucha constante. Hay algo que se llama maldiciones generacionales, es decir, que cosas que nuestras generaciones pasadas han hecho se van repitiendo de generación en generación en generación. En mi caso, por ejemplo, puedo contarles, esta maldición es el divorcio. Todos en mi familia están divorciados. Mis padres están divorciados, mis abuelos están divorciados, todos mis tíos están divorciados, antes de ellos todos también se divorciaron. Entonces es algo que se va repitiendo. Y cuando yo me casé con Uri dije, no quiero, de verdad no quiero repetir eso, no quiero caer en el mismo patrón. Así que oramos y dijimos, no, vamos a hacer un compromiso con Dios, tú y yo, etcétera, todo esto. Elegimos un camino con Dios y eso está genial, pero es necesario que sepamos que ese camino no es mágico, no es como una guerra que ya se ganó ahí. Es difícil, es una guerra constante todavía. Aunque yo decidí con Uri que estábamos haciendo un compromiso con Dios y entre nosotros, la verdad es que seguimos peleando. Ayer me enojé con él bien feo, por ejemplo. Hoy también. Pero uno lo va arreglando, porque de eso se trata. Yo rompí con esto desde el divorcio, pero la verdad es que cuando peleamos feo, lo llego a pensar como, ya no quiero vivir así toda mi vida, ¿no? Bien dramática. Así, y lo pienso y tengo esos pensamientos y es una lucha constante conmigo, con mi carácter y su carácter y muchas cosas, o con Mauri, ¿no? Puedo decir muchos ejemplos, pero es una lucha constante, es una guerra constante en mí misma,
Y no tanto con él, ¿no? Es como que él sea mi enemigo, sino conmigo misma. Y yo creo que él también, y así todos, cada uno de nosotros, tenemos nuestras propias batallas y nuestras propias peleas. Pablo dijo en el mismo Romanos 7, estoy en el mismo capítulo, eso lo estoy diciendo en diferentes versículos para que lo puedan leer ustedes en su casa. Romanos 7, 24, dice, me encanta cómo lo dice porque lo describe perfecto. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es muy divertido, porque la primera vez que lo leí fue como, digo desgraciado. Pero es la verdad. Soy un pobre desgraciado. O sea, ya estoy harta de equivocarme, ya estoy harta de que quiero hacer lo bueno y no puedo hacer lo bueno y termino haciendo lo malo que no quiero hacer y todo lo que dijo antes, ¿no? Necesitamos entender que la maldad no se va a ir así nomás, como así nomás, sino que es una decisión. No dejar que esa maldad que ya vive en nosotros, que ya está en nuestra carne, en nuestra naturaleza, no dejar que esa maldad nos domine, nos controle. Y me encanta el siguiente versículo, dice, pero gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa no soy esclavo del pecado. La respuesta está en Jesús. La respuesta está en que por medio de su sacrificio, de lo que Él nos dio, tenemos la capacidad de elegir un camino. Elegir ser controlados por lo que ya es fácil o elegir su camino, elegir ser dominados por su espíritu y día tras día y lucha tras lucha, elegirlo a Él. Aquí no acaba. En el capítulo 8, el siguiente versículo, dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. O sea, sí, tenemos maldad en nuestro ser, pero ya pertenecemos a Él. Ya tenemos a nuestro alcance el poder de su Espíritu. Eso es mucho más poderoso que la maldad que pueda haber en nuestra naturaleza. Es mucho más poderoso. Y la verdad es que no podemos ganar esta guerra solos. Lo necesitamos a Él, necesitamos ese poder del que habla. Por eso le puse este mensaje, la fuerza. Estábamos hablando de la fuerza que guía a los Jedi, que es algo que está dentro de ellos. ¿Se acuerdan que lo mencioné al principio? Necesitamos su fuerza, necesitamos la fuerza real que nos puede levantar y nos puede sacar de un momento difícil, de una lucha. Necesitamos su fuerza, necesitamos su poder. Porque nuestras fuerzas, la verdad es que no podemos. Nuestra fuerza no es suficiente para ganar una batalla, no es suficiente para dejar de pensar cosas malas. No es suficiente, necesitamos su fuerza. Me encanta este versículo, Uri me lo compartió y creo que es perfecto para terminar este mensaje. Judas 1:24 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso, quien tiene fuerza, que tiene la fuerza verdadera para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Él es el único poderoso para evitar que caigamos. Él es el único que puede lograr llevarnos sin mancha. El único. Por eso les digo, necesitamos su fuerza. Necesitamos su fuerza. Cada día necesitamos volver a creer. Porque podemos hoy entenderlo y salir bien animados, como ya, tengo su fuerza. Pero mañana necesitamos volver a creer que Él es poderoso. Necesitamos volver a creer que Él puede sacarnos de nuestros vicios, de nuestras malas costumbres, de nuestros pensamientos, de las malas palabras que podemos decir, no lo sé.
Mañana tenemos que volver a recordarlo. Y pasado mañana tenemos que volver a recordarlo. Que Él puede sacarnos de ahí, que necesitamos su fuerza. Y yo no creo, porque la Biblia dice que podemos pedir y Él nos dará. No creo que Dios se canse de que le pidamos su fuerza, día tras día. Creo que podemos acercarnos a Él y hoy decirle, Dios, necesito tu fuerza, pero mañana volver a decirle, Dios, hoy también necesito tu fuerza, porque hoy voy a ver a una persona, por ejemplo, hoy voy a ver a mi ex y necesito tu fuerza, o hoy me voy a someter a un estrés muy grande y no quiero fumar, así que necesito tu fuerza. No sé, lo que sea, a la circunstancia a la que te enfrentes, cada día puedes recurrir a Él. Y creo que en Él podemos lograrlo todo. Así que acompáñenme a orar. Dios, creemos en ti, creemos en tu fuerza, creemos en tu amor. Y hoy queremos pedirte que nos ayudes a salir de esto, Señor, a salir de cada uno de nuestros hábitos malos, Dios. Te necesitamos, Señor. Y ayúdanos a recordarlo esto todos los días, en cada batalla, Señor. Que te necesitamos, que necesitamos tu fuerza, que nuestra naturaleza nos hace ir hacia lo fácil, hacia lo malo, pero te necesitamos tu fuerza, Dios. Tú eres el único Dios poderoso y creemos en eso, creemos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada paso a recordarte a ti, a recordar tu poder, a poder visualizar en nuestra vida a alguien diferente, que podemos ser alguien diferente, que podemos ser dominados por tu espíritu y no solo por nuestra maldad, no solo por nuestra naturaleza, sino que podemos ser dirigidos por ti, Señor. Queremos ser agradables a tus ojos, Señor. Queremos que tú digas, como dijiste de esos reyes, que digas de nosotros, Él fue agradable para mí, Él hizo lo bueno delante de mí. Queremos hacerlo bien, Señor, queremos dirigirnos bien. Te necesitamos, Señor, y creemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.